Bogotá es TV. Bogotá es usted. Bogotá Somos todos. Bogotá es TV, el canal de la multimedia Ecosolidario, líder en periodismo social. www.ecosolidario.com.co. Público. Vamos a empezar por este lado. Es el mismo mecanismo. Se formula una única pregunta, ¿verdad?, a un panelista y quien tiene turno para responder. Entonces, de ese lado, una pregunta, quien está interesado en hacer a uno solo de los panelistas. Ahí en esa parte. No hay nadie. Ahí el compañero. Sí, sería para dirigir la pregunta. Compañero de México. La pregunta sería si nos pudieran señalar 4 avances en esta materia de políticas públicas en México. Un minuto, Juan José. No entendí muy bien la pregunta, no sé si un poquito mejor. Sí, en México, si nos puedes comentar 3 avances concretos en esta materia de políticas públicas, en materia de cooperativismo. Yo más bien diría que una de las lecciones aprendidas es que si el movimiento cooperativo no se activa, no se organiza, no supera su dispersión y a veces sus disputas internas, su falta de unidad, y no incide sobre los poderes públicos, difícilmente van a poder mover la orientación actual de la política económica, que, como dije, está totalmente orientada a beneficiar al sector privado. Estamos ahora en un conjunto de reformas que le llaman de segunda generación, profundizando aún más los intereses del sector privado transnacional. Entonces me parece a mí que las experiencias del Distrito Federal, algunas otras de orden legislativo que han permitido la emisión de algunas leyes importantes, son producto justamente del activismo del movimiento cooperativo. Y si no mantenemos ese activismo y esa unidad en cuestiones fundamentales en las que todos podemos coincidir, yo creo que va a ser difícil que podamos modificar esta situación. Quiere decir que no ha habido avances en política pública, está preguntando. Sí, ha habido muy poco. Me parece que tenemos ya un déficit enorme, mucho que hacer. Ok, vamos entonces ahora en este grupo. También, ¿quién quiere formular una pregunta a los 3 panelistas que están? ¿Algún compañero o compañera? Aquí la señora. Aquí la señora. ¿A quién va la pregunta? Ya me dieron el micrófono. Ya le dieron el micrófono. Bueno, ok. Le ganaron. Bueno, se me adelantaron un poquito con el caso de México, ¿verdad? Pero me interesaría también conocer el caso de Venezuela. Y es que, ¿cómo miden? Una cosa que a mí me parece curiosa es cómo hacen los gobiernos para medir el impacto que tiene o el costo que tiene la implementación de ciertas políticas públicas en el sector cooperativo. Tomando en cuenta de que parte del costo de las cooperativas es también mantener la identidad cooperativa y también los beneficios que la población recibe, y que por la implementación, en el caso de México, que es uno un poquito más reciente y que conozco brevemente, que la implementación de nuevas políticas públicas ha generado el cierre de ciertas cooperativas. Entonces, ¿qué elementos toman en cuenta aquí en Colombia para medir ese costo que tiene la implementación de políticas públicas en el sector cooperativo? ¿Colombia o Venezuela? Pues para Colombia era, no sé si es para Colombia la pregunta. Ay, Dios, Colombia. Cuando el gobierno nacional define algunas de las políticas públicas que deben ser aplicadas por las entidades del sector de la economía solidaria, es importante tener en cuenta que digamos, al momento de mirar cuál va a ser el impacto que estas tienen, nosotros lo que miramos es que el sector de la economía solidaria en Colombia es un sector que
está, digamos, fortalecido porque el sector tiene la participación del 2.2% del Producto Interno Bruto del país. Tenemos un poco más de 5.8 millones de colombianos que son asociados de alguna de las entidades del sector de la economía solidaria, 26 billones en activos. Entonces nosotros vemos que las políticas, que si bien es cierto, no son, digamos, muy amplias, por lo menos han mantenido el sector y ha tenido, digamos, en los últimos años un crecimiento bien importante a partir de la crisis que tuvo el sector, no solamente el sector de la economía solidaria, sino también el financiero. A partir de la crisis del 2007, nosotros vemos que todas las políticas que ha tenido el gobierno nacional han impactado de una manera muy positiva en el crecimiento y posicionamiento del sector. Gracias, doctora. Aquí en ese grupo, allí aquí la compañera. Gracias. Yo quisiera preguntarle, bueno, de Ecuador, sí, a Hugo Jacomé de Ecuador. Quisiera preguntarle, ya que se han definido por la Constitución Social que son 3 sectores, en materia de educación primaria y secundaria, ¿cómo implementan la educación cooperativa a través del Estado? ¿Están los programas? ¿Es transversal? Y si tienen algún acercamiento en el ámbito universitario. A ver, los avances de implementación en la currícula, tanto de primaria, secundaria y universitaria, es un proceso que lo estamos haciendo ahora de manera progresiva. Y sin duda todavía es una tarea en la cual el Estado tiene que poner un poco más de énfasis. Sin embargo, cabe indicar que efectivamente sí se están incorporando en la formación de primaria y secundaria temas de cooperativismo y sobre todo de economía social y solidaria. Entonces, el Estado ya está implementando en la educación, desde la educación básica que llamamos nosotros, la educación secundaria, en los currículos elementos de economía social y solidaria. En el caso de la educación universitaria, existe un elemento importante que antes no existía en el Ecuador, y era que efectivamente, especialmente las carreras, estaban enfocadas al tema de la administración, de economía, como ustedes saben, tiene un enfoque totalmente privado, digamos, que es hacia la empresa privada. Y hoy por hoy, el propio sistema universitario, a través del Consejo de Universidades, ha aprobado ya carreras, me parece que en 2 universidades, sobre economía popular y solidaria, que me parece que es un logro sumamente importante en términos de la formación. Y a nivel de posgrado, tenemos también ya algunas universidades que están ofreciendo maestrías en economía popular y solidaria. Entonces, vamos ya también avanzando en el tema educativo, que me parece que es fundamental. Si es que no tenemos un cambio en la formación desde los niños, adolescentes y jóvenes sobre la economía popular y solidaria, sobre la economía social en su conjunto, difícilmente podemos también lograr un proceso de transformación social más grande y sostenible. Ok, para ya finalizar, allá en aquel grupo, allá levantaron la mano el señor Esmer. Buenos días, mi nombre es Oscar Orante, represento... Aquí va dirigida la pregunta porque queda solo. Ya reflexionando todo lo que ha pasado, es muy difícil particular. Lo que me quiero referir va también para los que están como panelistas y los que están dando la palabra. Mire, el problema es... No, pero compañero, ¿a quién va dirigida la pregunta? Para todos, especialmente para ustedes, de los representantes de las... No estamos hablando de eso. Tiene que ser dirigida a alguno de ellos. Sí, yo lo entiendo, pero es una reflexión, porque ya tocaron absolutamente todos los problemas. Mire, es lo cierto, en todos los países que están representados... Compañero, por favor, le pido, si no va dirigida... A usted, compañero. Yo se la digo a usted, compañero. Yo no soy panelista, compañero. Pero es el movimiento cooperativo. Pero estamos en un debate con panelistas. A ver, compañero. Yo, con el respeto de todos, estamos en una democracia, pero si el movimiento cooperativo entre nosotros mismos no nos escuchamos
pues lamentablemente no estamos haciendo nada. Esta cumbre fue bien importante, estuvimos aquí. Hay una serie de políticas públicas a nivel de todos los países. Y aquí en nuestro país, Colombia, hay una serie de normatividad que apoya, que hace. El problema es que no se ha aplicado, porque no se ha aplicado, especialmente por la falta de representatividad, empezando en la cabeza. Por ejemplo, las Naciones Unidas hace una serie de recomendaciones y toda la cosa, y si no se le hace seguimiento, especialmente la Asia, América, impulse esas políticas claras, por ejemplo, lo que dice la Asia, sino que haga una recomendación suelta en ese sentido, y por eso es que los gobiernos de turno no le paran bolas. Yo les pregunto, el año internacional de las pornografías fue en 2012. Quiero que me hagan un balance ustedes como representantes, cuáles fueron las políticas claras en cada uno de los países de América Latina. Simplemente fue un brochazo, unas reuniones de hobby, una cuestión de realmente de figurar, pero no hay nada claro. Hoy estamos en el Año Internacional de la Agricultura, igualmente por la ONU lo declaró. ¿Y cuál es el seguimiento como sector, como representación a nivel mundial de la ASI, como a nivel de Américas y a nivel de la representación nuestra? Es que si no hacemos seguimiento, si no tenemos ese lobby como hacen los gremios capitalistas, a los gobiernos, compañeros, duramos 100 años y no volvemos a conseguir nada. Muchísimas gracias. Gracias compañero. Acá la señora. Acá la señora que está de azul. Es una pregunta para Olga Lucía. Mi nombre es Aliet Mariana Bautista Bravo, soy presidenta de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de la Cámara de Diputados de México. Y sobre todo la preocupación que tenemos porque nuestro país está viendo graves violencias en general en todo el territorio nacional. Creo que esa experiencia ustedes ya van de salida. ¿Y qué papel puede jugar la economía solidaria para evitar todas estas desgracias de violencia que ustedes han vivido y que, bueno, de hecho nos han comentado acá que está dentro de un punto del proceso de paz, que es generar la economía social? Y solamente como preámbulo de varias preguntas, yo sé que hay mucha inquietud del público por saber qué pasa en México, pues decirles que la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, igual en el régimen fiscal, lo coloqué en una reserva, porque bueno, soy presidenta de la comisión, que hemos trabajado, ¿verdad?, de forma con cooperación en la comisión, que es una comisión plural de toda la Cámara. Colocamos el régimen de las cooperativas, cosa que el Ejecutivo quería quitar todo régimen especial y tratar a todos por igual, cuando pues por supuesto que no son iguales, por supuesto que las cooperativas no son iguales que una empresa privada. Lo pudimos colocar nuevamente los dos artículos que tienen que ver con el cooperativismo. También decirles que por primera ocasión el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ha reconocido con una medalla al mérito cooperativista, cosa que nunca en la historia se había hecho. Esto también fue un logro de la comisión. Estamos aquí 4 legisladores de la Comisión de Fomento Cooperativo aprendiendo mucho y en verdad pues también reconocer todo el avance que tienen otros países y que en México no se tiene. Y yo creo que una de las cosas fundamentales tiene que ser la educación, y ojalá que estos resolutivos de esta cumbre puedan ir enfocados en la educación, porque necesitamos cambiar la educación para tener nuevos ciudadanos. Muchas gracias. Gracias. Usted va a hacer una pregunta. Una pregunta clara, sí, por favor. Aquí el señor. Y una vez la doctora diga. Es una pregunta, no una intervención, y es que nos compete a todos, y es para todos los panelistas. Es que me llama la atención de que las NIF, normas internacionales de información financiera, que son aplicables a las empresas capitalistas con ánimo de lucro, por ninguna parte la NIF dice sin ánimo de lucro. Nos van a aplicar unas normas de empresa capitalista a la empresa solidaria. ¿Cómo van a cambiar toda la estructura de la estructura cooperativa? Y nosotros no hemos hecho un debate sobre eso.
Entonces yo quisiera cómo están resolviendo ese problema en cada uno de los países, e inclusive aquí en Colombia ya están los decretos. ¿Cómo es posible que van a cambiar la estructura nuestra y vamos a hacer empresas capitalistas? La pregunta completa es, ¿qué está haciendo en cada uno de los países? Eso es fácil. Bueno, ya lo habíamos dicho ahorita, y es precisamente que hay dos temas que, bueno, primero es que es una apuesta del gobierno nacional, y acá en Colombia se adoptó por la ley 1314 del 2009. Diferente, digamos, como en Ecuador, que el superintendente de Ecuador puede, digamos, decir si van a un proceso de competencia o no. Y lo segundo es que, mirando el impacto que tiene digamos, la implementación de la ley en lo que tiene que ver con los aportes y con cartera de crédito, lo habíamos dicho que ya se ha, digamos, adelantado algunas mesas de trabajo con el Consejo Técnico de la Contaduría y con los entes reguladores para el caso de Colombia, que son el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria y Comercio, para tener esa excepción, por lo menos en esos dos aspectos que son los que afectan las cooperativas o el sector de la economía solidaria. A ver, yo creo que la aplicación de las NIF, concretamente en el caso ecuatoriano, particularmente yo le tengo suspendido la aplicación de las normas, porque tiene un impacto sin duda, tiene un impacto sin duda importante en el sistema cooperativo, y que me parece que eso demanda primero un análisis mucho más profundo y por supuesto diálogo también con el sector para la aplicación. Pero incluso más allá de eso, me parece que la aplicación de las NIF tiene una connotación un tanto más grave en términos de la pérdida de soberanía de los países en términos regulatorios. Es decir, la regulación, el momento en que un país aplica las NIF y acepta las NIF como el elemento de regulación que va a regir al país, prácticamente el país está renunciando a su capacidad de regulación, a su soberanía regulatoria, porque las disposiciones de cambios sobre normas contables van a venir dados de un ente que ni siquiera existe una representación de los países en desarrollo de manera legítima, y tampoco representan a los gobiernos de manera legítima. Que uno tome en consideración estas normas de lo pertinente técnico que uno considere, que me parece que es importante como un referente en algunos elementos, me parece que es lo adecuado, pero me parece que aceptar una norma que hace perder la soberanía regulatoria de un país, al menos desde mi punto de vista, pensaría yo que es inaceptable. Por ese problema, creo que es una embestida de ámbito global en contra del movimiento cooperativo, y creo que la respuesta debe ser igualmente contundente y de ámbito global. En el caso de México, a nivel del cooperativismo de ahorro y préstamo, sé que ha habido un conjunto de debates, discusiones y demás, pero todavía no se ha podido estructurar una respuesta sólida. El gobierno mexicano, en cambio, tiene el compromiso de implementarlo y aparentemente la disposición de hacerlo. Por tal razón, yo quiero aprovechar este escenario para proponer que los integremos en una red internacional de instituciones públicas de fomento de la economía social y solidaria. Esta es una propuesta para las respuestas globales que requiere ese tipo de amenazas. Esa propuesta es una propuesta conjunta del Instituto Nacional de Economía Social y de la Red Nacional de Investigadores y Educadores del Cooperativismo en México. Nosotros tenemos mucho que aprender y queremos compartir también con los demás países de América Latina y del mundo, y creo que esta es puede ser un buen espacio justamente para ponernos de acuerdo respecto a ese tipo de amenazas tan graves como la que ahora está aquí discutiendo. Gracias. Ingeniero Luis, no mucho que añadir en relación con el tema. Creo que eso es el papel que nos corresponde a organismos de integración, encontrarnos en organismos de integración, tanto en otros países como regionalmente, y es algo en lo que debemos tener una propuesta común, una propuesta conjunta que lleve la oposición con su proposición ante el punto de que ante los deseos que debemos tener una
A esa parte le hemos llamado cierre del debate. ¿Qué queremos aquí en el cierre del debate? Cada panelista, en el orden que considere, tiene 2 minutos adicionales para hacer un balance sobre los avances y déficits de las políticas públicas en relación con el cooperativismo y sus conclusiones sobre la mejor manera en que este sector debe contribuir a la formulación de políticas públicas. Yo creo que es importante, digamos, dar a conocer, digamos, o compartir con ustedes algunas de las políticas en lo que tiene que ver con inclusión financiera que está adelantando el gobierno nacional y que de manera especial y particular la está haciendo de la mano con las cooperativas de ahorro y crédito. En una estrategia que ha denominado Banca a las Comunidades para todo el tema de bancarización, aquí están las cooperativas de una manera activa. 12 cooperativas inicialmente en este proceso tuvieron la oportunidad de bancarizar a más de 107.000 colombianos y colombianas, todas de estratos socioeconómicos que están focalizados también por una estrategia del gobierno nacional para la superación de la extrema pobreza. Entonces, aquí también, digamos, conviene el tema del balance social que tenemos, digamos, o que tienen, que empezar a visibilizar mucho más las entidades de las cooperativas. Para el caso de Colombia, lo hemos dicho, todavía son muy tímidas en mostrar realmente todo ese aporte que están haciendo en términos de inclusión social, de mejorar calidad de vida. Entonces, con esta estrategia, que es una política ya pública en lo que tiene que ver con bancarización, el gobierno nacional está, digamos, el gobierno nacional tiene una meta de que el mínimo el 80% de los colombianos estén bancarizados y el sector de la economía solidaria está haciendo un aporte bien importante. Venimos a una segunda fase donde van a estar otras 20 entidades y que nos parece, digamos, importante, digamos, darlo a conocer. Muchas gracias. Uno de los panelistas. A ver, yo sí creo que es importante que, a ver, el Estado es un actor importante y juega un rol importante en cada uno de los países. Yo sí creo que debe haber instituciones que atiendan al sector y que fortalezcan al sector. Y por supuesto, también debe haber los mecanismos adecuados de construcción de esa política pública desde abajo hacia arriba. Es un diálogo abierto y frontal con el sector. Me parece que en ese proceso tenemos que trabajar muchísimo los países en la construcción de ese puente importante con el Estado. Hay que recordar que los 20, 30 años de neoliberalismo en América Latina lo que dejó fue instituciones públicas al servicio del sector privado capitalista. Me parece que ese espacio perdido por el sector cooperativo y por el sector de la economía popular y solidaria es un espacio que tenemos que ganarlo y nuevamente, o más que todo, recuperar ese espacio a favor de un sistema y un modelo de cambio que es estructural y social fundamental. Segundo, me parece que es importante que tengamos articulación como sector con las diferentes instancias a nivel regional, es decir, con la CELAC, la UNASUR, el ALBA, el Mercosur, la CAN, y también incluso con el Banco del Sur, como con mecanismos de acercamiento directo del sector a este tipo de instituciones para la promoción adecuada de la política pública regional hacia el sector cooperativo. Y sin duda alguna, y dos puntos importantes, yo creo que hay que seguir avanzando al interior de los sistemas de economía social y solidaria de los países, en los principios, en los valores, en el buen gobierno cooperativo, en el balance social y sobre todo también buscar mecanismos de cooperación y no de competencia al interior del sector. Es decir, cómo buscamos una interrelación adecuada del sector financiero, de la economía popular y solidaria, del sector cooperativo con el sector no financiero. Lo que diría es que aparentemente en esta mesa México tiene poco que decir. Sin embargo, creo que es la situación que existe en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, no hay mucho en materia de políticas públicas, e incluso en los casos que aquí me acompañan de Venezuela, de Colombia y de Ecuador, realmente son experiencias recientes que todavía no han sido evaluadas y que todavía no han sido ejecutadas en toda la magnitud de
estatutos establecen. Entonces yo creo que todos tenemos mucho que aprender. Me parece que las políticas públicas del fomento cooperativo necesariamente deben tener un carácter experimental. Tenemos que ir sobre la base de evaluaciones de impacto que nos vayan mostrando cuáles son las mejores prácticas. Por esta razón es que ha surgido, como dije hace rato, la idea de crear una red internacional de instituciones de fomento, pero también de supervisión y todas aquellas que tengan que ver con el desarrollo de las cooperativas y las empresas de economía social, de tal manera que podamos intercambiar, podamos complementarnos y podamos igualmente hacer frente a la avalancha internacional de capital que es bastante fuerte. Yo creo que la política pública debe orientarse fundamentalmente a organizar a la sociedad, debe orientarse a apoderar a la sociedad y a la que está organizada, a potenciarla, a darle mayores posibilidades de desarrollo. Ustedes han visto una pelea de un caimán contra un tigre. Por cierto que una vez me dudé que la palabra caimán fuera conocida en Ecuador, en un auditorio, y le pregunté al auditorio si sabían lo que era un caimán. Y entonces hubo un silencio en el auditorio así, y de repente alguien gritó en el auditorio: ¡un abogado! Bueno, la pelea de un caimán contra un tigre es que si el tigre se equivoca y se mete en el agua para pelear contra el caimán se lo va a comer. Y si el tigre logra ponerse en su terreno, en su territorio, tiene un chance de ganar al caimán. Y esto viene a referencia sobre nosotros queremos ser, tener una fuerza propia porque representamos una esencia distinta, pero a veces nos metemos en el terreno, en el otro terreno. Y entonces, y voy a poner algunos ejemplos, uno con la política pública y otro. O sea, si en el movimiento cooperativo nosotros consideramos al organismo público que nos atiende como la rectoría de nosotros, y creo que eso nos pasa a nosotros, no sé si pasa en otras partes, pero en el momento en que nosotros consideremos que hay una rectoría en un organismo público, ya estamos desvirtuando la relación, porque no somos, nuestra fuerza no está en nuestra integración, tanto a nivel de un país como lo que representa la ACE, sino que lo encontramos en otro momento. Si nosotros funcionamos con formas organizativas y con criterios que corresponden a las empresas de capital o a otras, nosotros estamos en el territorio, nos estamos metiendo en el agua del caimán y no vamos a tener fuerza y nos van a devorar. Querida panelistas, en esta parte del cierre yo debo agradecerles a cada uno de ellos por la gentileza de querer participar, por la forma tan seria, responsable y profunda como lo hicieron, no obstante el limitado tiempo, y a ustedes por haber participado. Pero corresponde ahora a amigo Manuel y a mí hacer una pequeña síntesis, luego le doy la palabra a amigo Manuel para que haga esa síntesis. Bueno, han sido muchas las conclusiones, ¿verdad? Vamos quizás a enumerar algunas y luego pues yo complemento. Aquí quedó bastante claro, por lo menos por parte de algunos panelistas, la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la política pública, pero con la participación de los actores de la economía social. Es eso que es fundamental, si bien con lo último que agregó aquí Luis, digamos, no ver esa rectoría como algo digamos, que tenemos que seguir, pero sí la participación del sector de la economía social en esas, digamos, en esos organismos que examinan la política pública. También se mencionó aquí la contribución que puede hacer el Estado para que las cooperativas, en ese sentido, den cumplimiento a los principios y valores cooperativos y algunos instrumentos que se mencionaron para poder medir eso, como es el buen gobierno cooperativo, el balance social cooperativo, algunos de ellos simplemente. También se insistió mucho en el tema que estaba relacionado a lo primero que yo mencioné, a la congestión de la política pública, y que no se vea entonces solo como dichas políticas vienen en una parte, sino que es un proceso de congestión de las políticas, y para
necesario la unidad del movimiento cooperativo como elemento fundamental para lograr pues, tener incidencia en esa política. También se mencionó que todo esto, digamos, es relativamente nuevo, las presencias que se mencionaron aquí en el tema de políticas públicas, que hay todavía mucho que aprender, y se presentó la propuesta de la integración de una red, digamos, continental de los organismos de supervisión de la economía solidaria, de forma de poder aprender esas diferentes experiencias que existen en la región. También se mencionó algo aquí que quizás es importante, es decir, cómo el movimiento cooperativo y de la economía social, quizás en lugar de ir marcando un grupo propio, se adapta a lo que es el modelo capitalista tradicional y vigente y que es necesario para que esto no suceda. Aquí durante esta cumbre se habló mucho de las 300 cooperativas más grandes que en cierta forma se adaptan justamente al sistema vigente. También se vio la necesidad de recuperar, por parte de las instituciones del movimiento cooperativo, los espacios que se han perdido a través de muchos años, ¿verdad? Donde el sector tradicional de capital estaba ocupando todos esos espacios donde se determinan y se dictan las políticas públicas. Y hay una propuesta interesante que es el acercamiento del sector de la economía social hacia los organismos de integración regionales, algunos de los que se mencionaron aquí, el Banco del Sur, entre otros, y cómo entonces el sector puede hacer para acercarse a esos organismos de integración que promuevan entonces unas políticas favorables al desarrollo del sector de la economía social. Al final nomás, y ese documento que refleja entonces la situación de la implementación de estas normas en los diferentes países también va a ser puesto en nuestro sitio web y divulgado, porque no es igual en todos los países. Aquí ya vimos 2 o 3 ejemplos, ¿verdad?, de esa variedad de la implementación. Y bueno, luego hay un ejemplo que lo presentó Luis, que ya se mencionó en el eje 2, el famoso tema del C-posesora, que hace a la estructura tradicional de las jerarquías dentro del sector cooperativo. Es un tema muy discutido, muy cuestionado, y quizás algunos que estén más interesados en conocerlo pueden visitar esa experiencia. Bueno, esto era lo que yo tenía hacia grandes rasgos. Danilo. Gracias, Manuel. Para terminar y complementar, porque ya estaba muy bien recogido los elementos centrales básicos que trataron en el panel, es decirles que queda claro para todos que son más los déficits que los avances. Bogotá es TV, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.co, los invita a seguir y a participar de sus programas. Con el mejor ambiente para opinar, defender la libertad de expresión, manifestar sus inquietudes sobre aquello que acontece en su ciudad y en el mundo. En Bogotá es TV, acogemos su talento, sus preocupaciones, en los debates, las entrevistas, el deporte, el cómic y el universo de las noticias. En 2014 continuaremos fortaleciendo el periodismo constructivo con los principios y valores solidarios.